Hola, soy Carlos Torres, estudiante de informática, y es este video para mostrar parte de la evolución de las computadoras desde el año 2000. El CPU o Central Processing Unit es la parte más fundamental de la computadora. Es el cerebro de esta. Durante mucho tiempo, son dos las empresas más importantes en el desarrollo de este, Intel y AMD. Ambas tratando cada año de sacar al procesador con más núcleos, mayor velocidad de reloj o gigahertz, el mejor rendimiento en juegos y productividad, y más en estos días ya que mucha gente se hizo youtuber y o streamer, donde se usa más los núcleos del procesador. Intel es una de las dos empresas de procesadores más importantes hoy en día. En el año 2000 sacaron al mercado el procesador Pentium 4, en noviembre de ese año totalmente nuevos con una arquitectura nueva que sirvió para bases de futuras tecnologías. El Pentium 4 empezó con un socket 423 y pasó al socket 478. Este llegaba a velocidades de 2 GHz y de 2.2 GHz. En 2004, el Pentium 4 logró usar el proceso de fabricación de 90 nanómetros. Este procesador tenía dos núcleos físicos dentro de este. En 2008 fue retirado ya que tenía muchos fallos y sobre todo un alto consumo de energía. El Core 2 en 2006 mostraba un gran cambio. Presentaba procesadores Solo, Duo y Quad. La línea Core 2 fue un gran avance para Intel, donde pudieron hacer procesadores multinúcleo, algo que se ve hasta estos días. A partir del 2008 se pudo ver el mayor avance en los procesadores de Intel, saliendo al mercado las nuevas en esos días y comunes en estas, los i3, i5, i7 e i9. El último procesador más poderoso que salió hasta la fecha del video es el i9 11900K, el cual fue algo controversial, ya que solo era un i7 11700K, solo que con mayor velocidad de reloj. Ambos poseen 8 núcleos y 16 hilos, algo que hace años solo se veía en procesadores de servidores, como los Xeon de Intel. El K8 o Athlon 64 fue todo un mito para AMD. Hasta el momento, con esta arquitectura, dio el salto a los 64 bits, teniendo un funcionamiento más fresco que los Pentium 4, ofreciendo un rendimiento mucho mayor. A pesar de tener mejor rendimiento, solo llegaba a 1 GHz. En 2003, el Athlon 64 fue el toque de atención definitivo que Intel necesitó para entender que la cosa iba muy en serio. Los Athlon 64x2 mantenían la base de la arquitectura K8, pero el diseño doble monolítico estaba a años luz de los Pentium D. Estas son las versiones más potentes que llegaron a 3200 MHz por núcleo. La arquitectura del K8 fue usada hasta el 2011, cuando cambió a K10, construida en una base de 32 nanómetros. Las aplicaciones multinúcleo era el futuro, por lo que AMD intentó hacer una gran inversión para ponerse por delante de Intel. AMD seguía en el camino para convertirse en el rey del gaming y productividad. Esta empresa sacó los procesadores FX 9590. FX 9370, Apus Trinity, entre otras, las cuales parecían un paso atrás en comparación a la competencia. Hasta que en el año 2017, AMD sacó la que le pondría nuevamente en la carrera. Zen fue la nueva arquitectura de AMD. La arquitectura Zen abandonaba el diseño del núcleo monolítico a favor del diseño MCM, módulo multichip, en el que nos encontramos a las unidades CCX. AMD superó hasta en un 52% el IPC de la arquitectura Bulldozer, dio el salto a los 14 nanómetros y dio vida a procesadores de hasta 16 núcleos y 32 hilos, con precios muy competitivos. AMD dio la vuelta a la carrera con Zen 3, yendo más allá de lo obtenido. En la última generación lanzada en octubre de 2020, consiguieron superar con claridad los rendimientos mononúcleo de su competidor, la 10ª generación de Intel, hasta niveles a frecuencias de stock. Las mejoras llevaron a que el rendimiento en juegos se quedase en una posición mejora frente a Intel. Los datos de AMD mostraban en su presentación lo que podían llegar a ser mejores de 2 dígitos del Ryzen 9 5900X al i9 10900K, en títulos que no tenían por qué ser conocidos por beneficiar a AMD. AMD logró algo que no se esperaba, logró superar a Intel en algunas aplicaciones y perdiendo en otras. Hoy, con el i9 11900K y el Ryzen 9 5900X, ya la diferencia es casi nula. Ambos procesadores se superan mutuamente en 5 a 10 FPS en videojuegos y reduciendo el tiempo de procesamiento en productividad. El DDR, o Double Data Rate, utiliza el límite máximo y mínimo del reloj del sistema, doblando la velocidad de la memoria. Fue una tecnología que se utilizaba en memoria RAM, como en tarjetas gráficas. El primer módulo que tendría la memoria RAM tendría un tamaño de 64 MB, y el tamaño máximo fue de 1 GB. Sus estándares de velocidad fueron 133 MHz, y el de mayor velocidad fue de 400 MHz.
En el 2003 se introdujo al mercado el DDR2, en velocidades de 200 MHz y 266 MHz. Al principio eran peores que los originales DDR. En 2004, Samsung logró sacar al mercado una memoria DDR2 de 2 GB. La velocidad máxima que logró tener una memoria DDR2 fue de 1066 MHz. En cambio, la velocidad más baja fue de 400 MHz. La industria del gaming siempre fue la más exigente en el campo de la computación. En 2005, la industria del gaming demandó mayor capacidad para poder correr los juegos más demandantes en ese entonces, por ejemplo, el Doom 3. En 2007, el gigantesco surcoreano Samsung sacó al mercado las memorias de 512 MB, algo que se hizo común al inicio para esta variante de las memorias. En el fin de las memorias DDR3, los sticks que más se vendían eran de 4, 8 y 16 GB. Las frecuencias que llegaban eran desde los 1066 MHz a 2133 MHz. El DDR4 fue desarrollado por Hynix a partir del 2011. Fue una total revolución. Con esta nueva versión llegaban hasta los 3000 MHz. El mejor uso que se vio fue en los Ryzen, ya que estos llegaban a usar mejor las velocidades de este. En cambio, Intel solo usaba 2966 MHz. Solo llegó a usar las mejores velocidades en la 11ª generación de Intel. La nueva y última versión de las memorias RAM es el DDR5. Este tipo de memorias no salió al mercado en el momento de grabación del video. Se espera que estas memorias tengan una frecuencia base de 4800 MHz, algo que ya se puede conseguir mediante el overclocking en las memorias DDR4. El disco duro, o HDD, es uno de los componentes más importantes y también uno de los más interesantes dentro del ordenador. A partir de los años fue incrementando su capacidad y velocidad. Por ejemplo, en 2004, a un disco de 60 GB le tomaba 18 minutos y 34 segundos leer toda la información dentro de este. En 2006, a un disco de 750 GB le tomaba 52 minutos leer toda la capacidad dentro de este. En 2012, a un disco de 2 TB ya le tomaba 1 hora y media leer toda la capacidad dentro del disco. Hoy en día, los discos duros ya son mejores para guardar grandes cantidades de información por un menor costo en comparación a los SSDs. Un disco SSD es un dispositivo de almacenamiento que usa memorias no volátiles, como tipo flash, para almacenar datos. Son mucho más rápidos que los discos duros habituales. No se desgasta porque no tiene partes móviles, tiene un menor consumo eléctrico y la reducción de la temperatura al no usar partes mecánicas móviles. Este tipo de memorias, a diferencia de los primeros discos duros, ya empezaron usando una conexión SATA, algo que ayudaría a la velocidad de conexión. Este tipo de memoria tiene varios tipos de variantes, como ser SATA. Es el mismo conector que un disco duro tradicional y es más utilizado cuando se sustituye un disco duro por un SSD. Con este tipo de conexión se pueden conseguir velocidades de transferencia de hasta 600 MB. Uno de los más rápidos puede ser el 870 EVO de Samsung. NVMe. Este tipo de unidades SSD se conectan directamente al puerto PCI Express de la placa del ordenador y permite alcanzar tasas de transferencia de hasta 2000 MB de escritura y 1500 en escritura. Externamente, son muy parecidas a una tarjeta de expansión PCI Express. Como una tarjeta gráfica, un ejemplo del más rápido es el Spectric S40G de XPG. El M.2 es la versión más rápida de las memorias que tenemos hoy en día. Este puede alcanzar velocidades de hasta 3500 MB de lectura si son en PCI 3.0 o 7000 MB si se usa PCI 4.0. Como dije, es el más rápido actualmente. Por ejemplo, el MP600 Pro de Corsair. No hace muchos años, no todo el mundo podía ver una PC y meter mano adentro, ya que ponerlo en funcionamiento o cambiar alguno de los componentes, y en el caso de los conectores, no era demasiado claro para qué servía cada cual. Además, los fabricantes de hardware, cada vez que agregaban un nuevo modelo de placa al mercado, contemplaba el uso de un conector distinto, lo que complicaba más aún el asunto. Un consorcio de empresas conformado por Northern Telecom, Microsoft, Intel, NEC, IBM y Apple, entre otras, lanzaron al mercado la primera especificación del estándar USB 1.0, a las que le siguieron USB 1.1, en el año 1998 USB 2.0, lanzado al mercado en abril del 2000. Y USB 3.0 desembarcado en noviembre del 2008. Y finalmente USB 3.1 en agosto de 2013, siendo la última versión de la especificación en el momento. Se podría decir
que el estándar USB Universal Serial Bus recién fue adoptado masivamente por los principales fabricantes gracias a la introducción en el mercado de la especificación 1.1. La primera generación solo llegaba a los 256 MB con una velocidad muy lenta. En cambio, la segunda generación ya se tenía una velocidad máxima de 480 megabits por segundo. Hoy en día, con la tercera generación, se puede tener hasta 20 GB a través de una conexión tipo C. En 2014, con la serie 900, Nvidia sacó al mercado la GeForce GTX 980. Tuvo un precio de salida de $549. Fue construido bajo un proceso de 28 nanómetros en la arquitectura Maxwell. Tenía un consumo de 165 watts y tenía una memoria de 4 GB en GDDR5. La serie 1000 en el año 2016 sacó la GTX 1080 con una nueva arquitectura llamada Pascal. En su salida tuvo un precio de $599. Tenía 8 GB de memoria GDDR5, fue fabricada bajo los 16 nanómetros y tenía un consumo de 180 watts. La penúltima serie que salió hasta la grabación del video fue la serie 2000. Fue la primera línea de tarjetas gráficas de Nvidia con la tecnología Ray Tracing. Con la arquitectura Turing, fue el primer acercamiento de Nvidia al público en general al RTX. Tenían 8 GB de RAM, GDDR6 fabricado en 12 nanómetros y su consumo era de 215 watts. La última y más poderosa que salió al mercado fue la 3090 de la serie 3000. Posee 24 GB de memoria GDDR6X. Construida en el proceso de los 8 nanómetros, tiene un consumo de 350 watts y es compatible con DirectX 12 y Ultimate. La primera arquitectura gráfica desarrollada desde los cimientos por AMD es Graphite Core Next. Es el nombre en clave para una serie de microarquitecturas y un conjunto de instrucciones. Esta arquitectura es la sucesora de la anterior, TerraScale, creada por ATI. El primer producto basado en GCN fue la Radeon HD 7970. Se lanzó en 2011. Las últimas dos iteraciones de GCN fue Polaris y Vega, ambas fabricadas en 14 nanómetros, aunque Vega logró dar el salto a los 7 nanómetros. Las GPU de Polaris se introdujeron en el segundo trimestre de 2016 con las tarjetas AMD Radeon Serie 400. En 2019 llegó Navi, la primera familia de gráficas basadas en la nueva microarquitectura AMD RDNA 1. Se estrenó en la familia de gráficas AMD RX 5000, llegando a ser la mejor la AMD Radeon RX 5700 XT, fabricada con 8 GB de GDDR6. Llegaban a usar 225 watts. La RX 6900 XT fue lanzada en octubre de 2020. Al igual que la competencia directa, tiene compatibilidad con DirectX 12 y Ultimate, construida en el proceso de los 7 nanómetros, basada en el procesador de gráficos Navi 21, emparejado a sus 16 GB GDDR6. Su precio de lanzamiento fue de $999.